Bueno, hoy vamos a hablar acerca del proceso LATME. Pero primero, ¿qué es este proceso? Bueno, este es un proceso farmacocinético y los procesos farmacocinéticos son aquellos a los que son sometidos los medicamentos tras haber sido administrados. Esto quiere decir, es lo que el organismo le hace a los medicamentos. Y este se divide en cinco etapas. Tenemos la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Bueno, para conocer claramente este proceso, primero tenemos que determinar las partes del medicamento para ver cómo éstas se involucran en este proceso LATME. Tenemos primero, principalmente el fármaco o IFA, que es el ingrediente farmacéutico activo, que bueno, como su nombre lo dice, es la sustancia activa encargada de llevar a cabo la acción farmacológica. Aquí tenemos algunos ejemplos, como puede ser el ibuprofeno, el diclofenaco, la ciprofloxacina, el metronidazol, entre muchos otros IFAs que se encuentran en el mercado. Por otra parte, tenemos los excipientes, que estos, por otra parte, es la sustancia inactiva que se mezcla con el principio activo, o sea, con el IFA, para dar consistencia. Acá tenemos distintos tipos de excipientes, como son los diluyentes, los colorizantes, saborizantes, lubricantes, entre otros. Y finalmente tenemos, bueno, a la combinación de estos dos nos da como la forma farmacéutica, que es la combinación de IFA más los excipientes. Estas formas farmacéuticas tenemos distintas que son sólidas, semisólidas y líquidas. En sólidas encontramos las tabletas, las cápsulas, polvos, comprimidos, entre otras. En semisólidas, cremas, pastas, supositorios, óvulos, entre otros. Y en líquidas tenemos soluciones, emulsiones, jarabes, suspensiones, elixires, entre otros. También tenemos envases accesorios que pues finalmente el envase va a ser el encargado de almacenar la forma farmacéutica y facilitar su administración, que será encargado de los accesorios. Aquí tenemos los envases primarios y secundarios y tenemos como accesorios las cucharas o vasos medidores, siendo los envases primarios los que están en contacto directo con el medicamento, como pueden ser los blisters, envase secundario, las cajas y pues los accesorios como cajas, las cucharas o vasos medidores. Bueno, ya entrando al proceso LATME, empezamos con la liberación, que este es el proceso en el que el IFA es liberado de la forma farmacéutica para permitir su absorción. Cabe recalcar que no todas las formas farmacéuticas sufren de este proceso. Por ejemplo, las soluciones, sobre todo las que se inyectan vía intravenosa, se saltan este proceso de liberación y también las soluciones orales, prácticamente la liberación es inmediata, ya que al fármaco ya encontrarse disuelto en la forma farmacéutica, su liberación va a ser muy, muy, muy rápida, prácticamente instantánea. Generalmente estos procesos de liberación se ven más en formas farmacéuticas sólidas, como puede ser cápsulas o tabletas, o por ejemplo en las tabletas de liberación prolongada, este proceso se va a alargar mucho más, o en algunas, en algunas formas líquidas, como puede ser las emulsiones, también puede tardar un poco más este proceso, ya que al encontrarse en un medio oleoso, va a tardar un poco más en separarse de su forma farmacéutica. Luego, entrando, tenemos la segunda etapa, es la absorción, en la cual es el transporte del IFA hacia la circulación sanguínea. Hay distintos mecanismos por los cuales se puede absorber el fármaco o el IFA. Tenemos el transporte pasivo, donde tenemos la difusión facilitada, la que generalmente va a ir en favor del gradiente de concentración. Bueno, todo el transporte pasivo. También tenemos la difusión simple, donde simplemente atraviesa las membranas, difusión facilitada, la que utilizará canales proteicos y también puede utilizar carrier siempre y cuando estos no requieran de ATP, ya que ese es el principio del transporte pasivo. Luego tenemos el transporte activo, en el cual se requerirá utilizar energía ATP para permitir este transporte a través de las membranas celulares. Cabe recalcar que la absorción también no se lleva a cabo en las soluciones que se administran por vía intravenosa específicamente, ya que es el transporte del IFA hacia la circulación sanguínea y en este forma de administración se libera directamente en la sangre y por ende no hay una absorción. Hay distintos factores que influyen en la absorción, como tenemos las propiedades físico-químicas del IFA, donde tendremos su solubilidad, ya sea sean liposolubles o hidrosolubles, ya que esta tiene que entrar en solución se tiene que disolver para poder absorberse con mayor facilidad.
También tenemos la lipofilia, ya que recordando que las membranas plasmáticas están formadas por fosfolípidos, una molécula que sea lipofílica va a tener mayor facilidad a atravesar estas membranas. Tenemos el tamaño molecular, ya que entre mayor tamaño molecular va a ser más difícil que estas puedan atravesar las membranas celulares y en menor tamaño con mayor facilidad. También tenemos el grado de ionización. Esto quiere decir que qué porcentaje de la molécula se encuentra con una carga, ya sea negativa o positiva, como ion o cation, ya que recordemos que para atravesar las membranas celulares es mucho más difícil que una molécula cargada atraviese estas. Y bueno, este grado de ionización va a ser determinado por el pK del fármaco o del IFA. Y bueno, también las características del medio donde tenemos el pH, que junto con el pH, con el pK, podemos determinar el grado de ionización de la molécula, dependiendo. Esto nos puede ayudar a determinar en qué parte del organismo se va a absorber, sea en el estómago, intestino grueso, intestino delgado. Dependiendo de esto, nos va a facilitar conocer esto. Tenemos el área de contacto, ya que a mayor área de contacto va a facilitar la absorción. Es por esto que la mayor parte de los fármacos generalmente se absorben en el intestino delgado, ya que presenta una eh, anatomía específica que nos permitirá tener una mayor superficie de contacto y por ende facilitar la absorción. Tenemos la motilidad gastrointestinal, que esta, pues básicamente se refiere al peristaltismo. Esto sobre todo para los fármacos que se administran por vía oral, obviamente, ya que al ver una gran motilidad gastrointestinal, lo que puede provocar es que excretemos el fármaco sin que éste haya sido absorbido en las concentraciones que queremos. Y si hay una menor motilidad, pues podemos facilitar a que se absorba todo el fármaco, o la mayoría de este. Tenemos la presencia de otros IFAs, ya que estos IFAs, sobre todo para aquellos que requieran un transporte a partir de difusión facilitada por canales proteicos, la presencia de otros IFAs o incluso si se absorben primero de carriers, estos IFAs pueden desplazar a los otros IFAs que requieren el mismo carrier y por ende solo uno de los dos fármacos se absorberá de manera adecuada o los dos se verán disminuidos. También tenemos el flujo sanguíneo. Esto lo podemos ver sobre todo en la vía de administración sublingual, ya que eh, las zonas que se encuentren con bastante vascularización tenderán a absorber los fármacos de manera más rápida. Por esto es que se pueden administrar fármacos por vía sublingual, ya que es una zona bastante vascularizada. Y también obviamente los intestinos, por eso es que se pueden administrar por vía oral. Y finalmente tenemos otros, como puede ser la concentración del IFA, sobre todo para aquellos que son por difusión simple por difusión simple, ya generalmente estos van en un gradiente de concentración. Entonces, si hay una mayor cantidad de IFA, pues también va a haber una mayor absorción de este. Tenemos factores genéticos, esto refiriéndonos igualmente a la absorción de los fármacos, puede ser porque cierta circunstancia genética se vaya disminuida la absorción de un fármaco o se vea aumentada. Y también tenemos la forma farmacéutica y la vía de administración, ya que, como mencioné anteriormente, hay algunas formas farmacéuticas que se saltan la absorción, bueno, y sobre todo por la vía de administración que es intravenosa, y también, por ejemplo, una vía de administración cutánea tópica que busca un efecto local, generalmente su absorción va a ser muy mínima, debido a que no buscamos generar un efecto sistémico, sino que uno local, ¿no? Entonces, pues también dependiendo de la forma farmacéutica de la vía de administración, podemos afectar a la absorción. Bueno, entrando a la tercera etapa, tenemos la distribución, la cual es el transporte del IFA por el organismo y permite su acceso a los diferentes órganos donde va a actuar o va a ser metabolizado o excretado. Entonces, básicamente esto es, ya como su propio nombre le indica, cómo se distribuye el fármaco a través de la sangre por todo nuestro organismo. Cabe recalcar que en nuestra sangre tenemos proteínas plasmáticas, las cuales a las cuales se van a poder unir los fármacos, lo que nos va a dar como resultado que los fármacos libres, aquellos que no se encuentren unidos a proteínas plasmáticas, van a encontrarse activos y van a poder ejercer su acción farmacológica, mientras que los fármacos que se encuentren unidos a proteínas van a ser inactivos y no van a poder llevar a cabo la acción farmacológica. Esto es muy importante. Y tenemos distintos tipos de proteínas,
plasmáticas que dependiendo de las características del fármaco se va a unir más a unas o a otras, o incluso hay fármacos que tienden a unirse muy poco a proteínas plasmáticas. Tenemos la albúmina sérica, que es la más importante. Esta es la que generalmente los fármacos se van a unir, principalmente los fármacos ácidos, pero esta es la proteína plasmática más importante, la que más tienden a unirse los fármacos. Tenemos por otro lado la alfa-1 glicoproteína ácida, donde se pueden unir generalmente fármacos de carácter básico. Tenemos las lipoproteínas, donde generalmente se van a unir fármacos que tengan una alta lipofilia. Las lipoproteínas tenemos como el HDL, el LDL. Tenemos las globulinas fijadoras de hormonas sexuales, donde se van a unir fármacos similares al estradiol o a la testosterona, o sea, las hormonas sexuales. Y finalmente tenemos a las globulinas fijadoras de corticosteroides, donde generalmente se van a unir a los corticosteroides. Al momento de ser distribuido el fármaco, podemos presentar distintas barreras biológicas que básicamente su objetivo es delimitar o evitar que los fármacos accedan a ciertos órganos. Tenemos aquí, en primer lugar, la barrera hematoencefálica, la cual va a proteger al sistema nervioso central de que ingresen ciertos fármacos. Tenemos la barrera placentaria, que va a ser encargado de evitar el acceso hacia el feto o el embrión que está en desarrollo. Y tenemos la barrera hematotesticular, la cual va a evitar el acceso hacia los testículos de los, pues a los que sean administrados, ¿no? Cabe recalcar que presentamos distintos reservorios en nuestro organismo que son sitios donde los fármacos se van a poder acumular y se van a ir liberando paulatinamente en el tiempo. Tenemos aquí el plasma sanguíneo, como mencioné anteriormente, ya que si tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, el fármaco va a estar inactivo al estar unido a estas proteínas plasmáticas. Sin embargo, este puede ser liberando paulatinamente en el tiempo y pues por ende funciona como reservorio. Tenemos el más conocido, que es el tejido adiposo. Generalmente también fármacos que tengan a tener una alta lipofilia son los que se van a los que va a funcionar como reservorio del tejido adiposo. Y cabe recalcar que si la persona presenta obesidad también tiende a funcionar mayormente como reservorio, ya que al haber una mayor cantidad de tejido adiposo, pues se puede acumular mayor cantidad de fármaco en estos. Tenemos otros tejidos como el tejido óseo, el tejido musculoesquelético, y órganos específicos como pueden ser los pulmones. Cabe recalcar para este proceso de distribución que hay varios factores que influyen hacia qué órganos, por ejemplo, el tamaño del órgano, el flujo sanguíneo, el volumen total sanguíneo, ya que si tenemos un mayor volumen sanguíneo, este fármaco se va a encontrar en menores concentraciones, se puede decir que más disuelto en nuestra sangre, mientras que en un menor volumen sanguíneo se va a encontrar más concentrada nuestra sangre con este fármaco y pues también propias características de los órganos como receptores a los cuales sean afines el fármaco. Entrando al metabolismo, este es un proceso de biotransformación llevado a cabo por enzimas en el cual el IFA o fármaco originará metabolitos. Este proceso generalmente se lleva a cabo por el hígado. Y bueno, tenemos distintos tipos de metabolismo, que tenemos el de fase 1 y fase 2. Cabe recalcar que lo que busca el metabolismo generalmente es hacer más hidrosolubles a los fármacos para poder ser excretados de mejor manera. Bueno, tenemos el metabolismo de fase 1, donde vemos procesos redox de óxido y reducción y hidrólisis, sabiendo que la oxidación es la adición de oxígenos y la pérdida de hidrógenos, mientras que la reducción es la adición de hidrógenos y la pérdida de oxígenos, mientras que la hidrólisis es la ruptura de la molécula utilizando agua. Y bueno, aquí las enzimas encargadas de llevar a esto principalmente es el citocromo P450, o sea, la familia del citocromo P450. Tenemos también oxidasas, reductasas e hidrolasas. Y para el metabolismo de fase 2, los cuales son procesos de conjugación, siendo que en los de fase 1 lo que hacemos es modificar al fármaco o al IFA, mientras que en los procesos de fase 2 de conjugación lo que hacemos es unir a este IFA a otras moléculas que ya están hechas previamente. Tenemos algunas enzimas eh, que llevan a cabo la conjugación, como la glucoroniltransferasa, la sulfonotransferasa, el glutatión S-transferasa, la N-acetiltransferasa y la metiltransferasa.
Eh, entonces, tras llevarse a cabo el metabolismo, lo que vamos a tener es nuestro fármaco, nuestro IFA, y posteriormente a esto vamos a obtener los metabolitos, que tenemos metabolitos activos, inactivos y tóxicos. Cabe recalcar que en los metabolitos activos son los que van a poder llevar a cabo la acción farmacológica, pero hay ciertos fármacos llamados profármacos, que son aquellos que requieran ser metabolizados para activarse, ya que antes de llevarse a cabo el metabolismo estos son inactivos. También hay otros fármacos que ya son activos y al momento de metabolizarse generalmente pierden actividad, o sea, pueden ser activos pero en un porcentaje mucho menor a la forma no metabolizada, que no es el metabolito. También tenemos los inactivos y los tóxicos. Y como mencioné anteriormente, el metabolismo generalmente se realiza para hacer más hidrosolubles y facilitar la excreción del fármaco, además de disminuir su toxicidad. También hay fármacos que prácticamente no sufren del proceso del metabolismo, de esta transformación, de esta biotransformación. Bueno, algunos factores que influyen en el metabolismo, tenemos la inducción enzimática, ya que ciertos IFAs pueden llevar a cabo una inducción enzimática. Esto quiere decir que si tenemos este fármaco en nuestro organismo, lo que va a hacer es activar ciertas enzimas que lo metabolicen. O también puede inducir enzimas que metabolicen a otros fármacos. Por ende, la presencia de otros fármacos también influye bastante en el metabolismo. Tenemos la edad, ya que generalmente en los extremos de la vida, ya sea en pacientes pediátricos o en adultos mayores, generalmente su capacidad metabólica se ve reducida. También tenemos la inhibición enzimática. Esto también puede ser, como mencioné, como la inducción enzimática por la presencia de fármacos que se administran conjuntamente. Tenemos el sexo, ya que generalmente los hombres tienden a ser metabolizadores más rápidos que las mujeres. Y también tenemos los factores genéticos, ya que estas enzimas pueden tener ciertos cambios en su estructura por factores genéticos. Y pues aquí podemos tener tres grupos que serían los metabolizadores rápidos, los metabolizadores normal y los metabolizadores lentos, dependiendo del factor, bueno, sí, del factor genético y de cómo se encuentran estas enzimas. Finalmente, tenemos la excreción, que este es el proceso por el cual el IFA y los metabolitos son excretados del organismo. Aquí tenemos distintos tipos de excreción, principalmente la más importante es la renal, también tenemos biliar y por otros fluidos. La renal se llevará a cabo, pues como su nombre lo dice, por medio del riñón y esta se llevará a cabo bueno, aquí tenemos la estructura de el riñón, donde se llevará a cabo por medio de filtración glomerular, después va a haber un proceso de reabsorción, secreción tubular y finalmente será excretado en forma de orina. Es por esto que es importante el metabolismo para hacerlos más hidrosolubles, si es que se va a excretar por este mecanismo renal. También tenemos el biliar, donde tenemos que se va a llevar a cabo por la bilis, que se va a ser excretada por medio del intestino delgado, y por las heces. Cabe recalcar que en este proceso puede haber un proceso de recirculación enterohepática. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de ser excretada la bilis al intestino delgado, si este fármaco tiene la capacidad de absorberse en el intestino delgado, esto puede ocurrir. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a reabsorber y va a volver a circular hasta ser excretado. Por eso es una recirculación enterohepática y pues va a ser excretado por heces. Y tenemos otros fluidos como puede ser el sudor, las lágrimas, la saliva y muy importante por medio de la leche materna, ya que estos fármacos o metabolitos que sean excretados por la leche materna pueden presentar un riesgo para el lactante, ya que pues sus enzimas no se encuentran con la capacidad de metabolizar ciertos fármacos, como mencioné anteriormente, y pues obviamente al también ser muy pequeño, esta cantidad de fármaco o de metabolitos que es excretada por la leche materna puede presentar un riesgo para el lactante. Y bueno, finalmente un pequeño resumen del proceso LATME. Tenemos la liberación, que es cuando se va a separar el IFA de la forma farmacéutica. Tenemos la absorción, que es el proceso por el cual el IFA va a poder llegar a la circulación sanguínea. Tenemos la distribución, que es como el IFA se va a, a distribuir por todo el organismo por medio de la circulación sanguínea.
Tenemos el metabolismo, que es una biotransformación de el IFA, la cual nos va a producir metabolitos, ya sea activos, inactivos o tóxicos. Y también tenemos finalmente el proceso de excreción, que va a ser el proceso en el cual excretamos de nuestro organismo estos metabolitos y al propio fármaco, en caso de que no haya sido metabolizado. Y bueno, eso sería el proceso LATME. Espero que les haya gustado. Eso sería